Usted, Donald Trump, ¿quién se cree que es? Es sin duda el presidente de una gran nación, una nación de progreso y de libertad, y por eso todos le debemos respeto y todos lo respetamos, como también a su nación. Pero no es el presidente del mundo. El mundo está hecho de unos 200 países que coexisten, que cohabitan en este planeta, que tienen muchas dificultades, el suyo también, que tienen a veces diferendos, que intentan resolverlos pacíficamente, ya sea a través de la Organización de Naciones Unidas o a través del diálogo, de conversaciones, de negociaciones. Ese es nuestro mundo, y nuestro mundo no tiene un jefe supremo. Cada nación es soberana, cada nación tiene el absoluto derecho de decidir en qué alianza económica participa, en qué alianza política participa y en qué alianza militar participa. Usted no es el presidente del mundo. Las naciones son libres de elegir, no todas, pero muchas, de elegir a sus mandatarios de la manera como lo estimen la mejor y la más conveniente. Usted no puede dirigir las políticas internas, ya sea en economía, ya sea en aspectos sociales o en aspectos de funcionamiento político de cada una de las naciones. Usted ha jugado con el mundo. Su política arancelaria, que por lo demás cada vez se parece más a un bluff, puesto que son anuncios que luego, en su gran mayoría, no se ejecutan. Es cierto que hay un terrible arancel para los productos que llegan desde China. Hay un terrible arancel de varias decenas de % para productos que llegan de otros países que no son sus amigos, o de países que compiten en exceso con producciones de Estados Unidos, aunque Estados Unidos cada vez produce menos productos. Este juego de aranceles, señor Donald Trump, no puede continuar. Estamos desestabilizando al mundo y usted se está atribuyendo roles que no le corresponden. Es cierto que usted tiene la libertad constitucional de fijar aranceles en Estados Unidos, pero para defender la economía norteamericana, no para imponer su punto de vista con otras naciones, en general menos poderosas que la suya, aunque algunas, como es el caso de China, no sabemos si es menos poderosa que la suya. Este juego de aranceles está creando un verdadero problema. Su último anuncio es que los países que se acerquen al BRICS, cumbre que tuvo lugar en Río de Janeiro y de la que habláramos en el último escáner internacional, los países que se acerquen al BRICS van a tener un arancel extra del 10%. Chile, el país en donde estamos filmando el escáner internacional. Chile, mi país, tiene un presidente que fue elegido por los chilenos. No todos votaron por él, pero sí la mayoría, más del 50% de los electores lo eligieron. Es el presidente legítimo de esta nación.
y la Constitución chilena le permite al presidente decidir, elegir y tomar las decisiones que corresponda para acercarse o observar alianzas mundiales. Mi presidente asistió como invitado, no como participante, como invitado a la cumbre del BRICS. Esto significa que ahora el país va a ser castigado con aranceles extras, además del arancel del cobre, que ya lo anunció usted, todavía no se aplica, pero ya lo anunció. Además del arancel de los vinos chilenos en Estados Unidos, que también lo anunció y todavía no se aplica, pero ya va a venir. Entonces ahora es un arancel del 10% extra para el concentrado de cobre, la gran riqueza de Chile. Señor Donald Trump, el presidente de todos los chilenos, tiene el derecho absoluto de decidir con qué alianzas participa como invitado, puesto que Chile no es miembro del BRICS y nunca se ha considerado la posibilidad de que sea miembro del BRICS. Chile solamente asistió como invitado. Los chilenos no merecen el castigo que usted está imponiendo por el solo uso de las funciones constitucionales que tiene el presidente elegido por los chilenos para asistir como invitado a alguna cumbre que exista. Señor Donald Trump, seguiremos hablando en Scanner Internacional, pero usted está poniendo en peligro, y lo fundamentaremos en las próximas emisiones, la paz mundial. Lo han propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Ya su candidatura fue depositada en la Academia Suecia. Pero no está colaborando con la paz, está creando conflictos en el mundo y está actuando como si fuera usted el presidente del mundo. Y es el presidente de una gran nación, pero no puede imponer su punto de vista con acciones como los aranceles a que los países decidan libremente sus acciones, sus políticas y sus medidas económicas y financieras. Y ya es hora de despedirnos. Un poco agitado, pero la verdad estoy molesto. ¿Te gustó nuestro video? No olvides darnos like, no olvides comentarlo, compartirlo y sobre todo suscribirte.